Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al presidente de Fedecámara, Jorge Roy, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Jorge? Bien, Vladimir, gracias por este espacio. Gracias por venir. Antes de que comencemos a llevar adelante nuestra conversación, Jorge, yo quiero hacer un breve comentario. En los últimos días ha circulado profusamente en algunos medios, en las redes, la información de que mi nombre ha estado asociado a los postulados para el Consejo Nacional Electoral. Ciertamente he recibido propuestas de sectores diversos para postular mi nombre al Consejo Nacional Electoral como rector, y esa propuesta la he venido considerando, ciertamente. La consideré porque venía pues de sectores diversos y de gente muy respetable, de uno u otro pensamiento. Pero quiero comunicarles que he tomado la decisión de no postular mi nombre al Consejo Nacional Electoral. Vi algunos titulares en la prensa señalando que solamente que faltaba mi postulación, que incluso algunos llegaron a especular a través de medios virtuales, medios en la red, que la prórroga tenía que ver con, entre otras cosas, con la posibilidad de que yo me postulara. Pues esa información es absolutamente carente de veracidad. No está planteada mi postulación al Consejo Nacional Electoral. Agradezco a todos los que han asomado mi nombre para esta responsabilidad. Yo sé que en Venezuela hay suficientes venezolanos con las credenciales y con las capacidades para cumplir las tareas que requiere el estar en el Consejo Nacional Electoral. Hay gente que puede cumplir esa labor, y yo sé pues que en la Asamblea Nacional hay en esa lista de candidatos suficientes valores venezolanos como para poder escoger entre ellos quienes formen el nuevo Consejo Nacional Electoral, y seguramente en las próximas horas seguirán las postulaciones. Así que bueno, gracias a todos. Yo sigo aquí en Globovisión, una casa que me ha acogido desde el año pasado. Me siento en mi casa, me siento a gusto haciendo el periodismo que he querido hacer desde hace mucho tiempo, y también sigo en la radio, en Unión Radio, bajo las mismas condiciones. Así que bueno, seguimos aquí en Vladimir a la Una. Bienvenido, Jorge Roy. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, quisiera hacer un comentario sobre tu comentario, Ajá. porque la verdad, antes de que comencemos con nuestra conversación, creo que el país no le ha dado la suficiente importancia al tema que se está dirimiendo ahora, de escoger un árbitro electoral. No es una materia que le corresponde a Fedecámaras, pero nos corresponde como venezolanos. Lamento muchísimo tu decisión, Vladimir. En lo personal y como institución, creo que esto ha sido un punto de equilibrio, un punto de diálogo. Has ayudado muchísimo para que el diálogo entre el sector empresarial y el sector gubernamental sucediera, y creo que hubieras podido ser una fuente y un balance dentro de un complicadísimo proceso que va a ser electoral el año que viene. Así que lamento mucho tu decisión, pero te respeto, por supuesto, las razones que te deben asistir, y lamento como venezolano que tu lista, que tu nombre no esté postulado en esta lista. Bueno, gracias, Jorge. Ahora, quería entrar en materia contigo precisamente sobre la situación del país, sobre el tema del diálogo, ¿no? Yo, por supuesto, seguiré tratando de ayudar en lo que uno pueda, pues, a que los distintos sectores del país se comuniquen, pero ¿qué ha faltado para que el diálogo se concrete en nuestro país? El diálogo no solamente económico, sino el diálogo político, el diálogo social. Sí. Porque el diálogo no es de un solo tono, tiene muchas. Y además aclararte un poco, porque en la última locución que hizo el presidente Maduro, presidente Maduro, no voy a caer, por supuesto, en estar dirimiendo cuáles son los comentarios, ni siquiera quiero calificar las descalificaciones que el presidente puede hacer en una cadena nacional. Ese precisamente nos convertiría en quien estamos criticando nosotros una postura, en caer en eso. Pero sí tengo que hacer dos advertencias que además tienen mucho que ver además contigo. La primera es que yo jamás en mi vida he mandado mensajes personales al presidente de la República para reunirnos con él. Lo que hemos mandado es unas misivas que son perfectamente formales e institucionales para que nos reciba como presidente de la institución. Aquí no hay nada de carácter personal. Si algunas personas de su entorno han creído que es bueno un diálogo, porque además tienen razones para creerlo, porque es lo racional, lo competente en cualquier país del mundo, el presidente debería hacerles caso. Pero que no se entienda nunca que eso ha sido jamás un mensaje mandado por Fedecámaras ni personalmente. Eso no ha sido así nunca. A pesar de eso, seguimos insistiendo, y en este canal y en este espacio, lo digo nuevamente, es deseable para el país que nos encontremos en un diálogo desapasionado, franco, en el cual podamos dirimir cuál es el nuevo porvenir que le toca en materia económica a Venezuela. Ayer, en una entrevista que te publicó el diario 2001, dirigida por la colega Luzmeli Reyes, tú decías que el país está peor
que en el momento en el cual tú interviniste allá en Miraflores. ¿Por qué está peor Venezuela? Bueno, es por puro indicador, esto no es de percepción. Lo que te voy a contar ahora, cuando comenzamos el año no teníamos la inflación que tenemos hoy en día, que va a cerrar más del 70%, el desabastecimiento se ha empeorado. Por si esto fuera poco, tenemos una paralización del aparato productivo, no ha habido inversiones en el año, el dólar negro se ha disparado a pesar de que nos lo iban a pulverizar y como éramos muchos y parió la abuela, los precios del petróleo están cayendo. O sea que evidentemente terminamos el año con las peores noticias que ningún país pueda en estos momentos estar recibiendo. Dificulto que haya países que tengan la conjunción de malas noticias, de malos sucesos que está teniendo Venezuela en este momento. Por supuesto que el país hoy en noviembre está mucho peor que en febrero cuando nos reunimos. Tú decías, has dicho en varias entrevistas que te han hecho, que el gobierno trata de buscar culpables y Fedecámara es perfecto para ser señalado de culpable. Si tú estuvieras el domingo o a cualquier otro día en la iglesia confesándote en silencio, a solas, con un sacerdote, ¿de qué te acusarías tú como empresario o como líder de Fedecámara? Oye, creo que yo me acuso, padre, ¿de qué te acusas? Creo que los empresarios hemos sido arrogantes, particularmente. La palabra humilde lamentablemente se usa para los que tienen menos recursos económicos, eso no es correcto. La palabra humilde es una falta de arrogancia. Puede haber empresarios que sean humildes y puede haber pobres que sean muy arrogantes. O sea que está mal utilizada, de hecho ya no lo utilicemos más, ayudar a los más humildes. Creo que la prepotencia con la que el sector empresarial muchas veces habla, en la forma en que nos comunicamos, la arrogancia que tenemos, es un defecto que evidentemente tenemos y yo creo que hay que acusarnos. Por lo demás me siento absolutamente tranquilo con mi conciencia en lo que a mí respecta, no protejo a las prácticas reñidas con la ética comercial, condeno todo aquello que esté reñido con lo convencional forma de hacer negocios, que es producir unos bienes, unos puestos estables bien remunerados, propender a que una economía sana. No se me puede acusar de nada en mi vida personal. O sea que más allá de eso, que tengo mis pecadillos como ser humano, porque los tengo, y no puedo comulgar quizás por eso. Todos los tenemos. Y todos los tenemos. Pero en el caso específico de como empresario, quizás la arrogancia en estos momentos ha sido un tema que a todos los empresarios nos ha tocado de alguna forma o de otra. Tenemos que mirar un poco más hacia una sociedad que nos rodea, mucho más a nuestros trabajadores, mucho más a nuestra comunidad, y creo que estamos cambiando, pero todavía nos falta. Si te pidieran un juicio desde fuera de tu condición de empresario sobre los controles, lo positivo y lo negativo de los controles, ¿en qué momento son necesarios, en qué momento no son necesarios o nunca son necesarios? Son necesarios estrictamente en los momentos en que son imprescindibles. O sea, tú tienes que poner un semáforo en unas calles porque tú tienes que tener una luz verde, una luz roja, una luz amarilla para decir eso es un control. Tienes que poner un control de velocidad para que la gente no vaya a 300 kilómetros por hora en medio. Hay controles que son absolutamente necesarios. En materia económica, yo te diría que son muy pocos. Hay que establecer controles cuando hay monopolios, cuando hay prácticas perversas, de situaciones que son derivadas de una posición privilegiada de mercado para que no haya monopolio. Pero lo demás tú deberías dar la oferta y la demanda. Yo te pongo un caso. Si Suiza mañana decidiera en una alarde de populismo, vamos a poner un control a los relojes, porque los relojes son maravillosos, y ponemos un control de precio a los relojes para que todos los suizos tuvieran un reloj. Entonces las fábricas de relojes empiezan a producir menos relojes porque desincentiva su producción. Cuando tú desincentivas, entonces viene el gobierno y dice, pero vamos a tomar la empresa para que todos los suizos tengan un reloj. Entonces tú vas a encontrarte las mismas desviaciones que tiene Venezuela. En los precios de controlados, estás mirando tu reloj, los precios controlados, vas a tener que encontrar los relojes que encuentres en Suiza, los vas a encontrar en todos lados del mundo menos en Suiza. Tú Eso sabes es lo que ocurre en Venezuela. Este programa es una muestra de por qué los controles son necesarios. Si yo no tuviera control, no iría a la pausa. Así hay controles. Ese es un control necesario. Tengo que ir a la pausa porque me están enseñando el reloj. Vamos a la pausa, ya venimos con Jorge Roy, presidente de Fedecámara.